estudio, Osvaldo Felizola, es coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, y a Gilberto Murillo, que fue gerente financiero de PDVSA y es experto petrolero. Y bueno, ¿cuál es el tema? Bueno, el tema es el balance de esa producción petrolera venezolana. Es que no solamente no se va a llegar al millón, es que los precios bajaron. Primero contextualicemos qué es lo que está ocurriendo. Y les doy la bienvenida a Osvaldo y a Gilberto. Bienvenidos. Buen día. ¿Quién Bueno, comienza? Tienes cara de que eres tú, muchas gracias Gilberto. por la Buenos días, invitación, bienvenido. Graciela, Claro que y sí. encantado de estar aquí con un gran amigo y experto como es Osvaldo, para Ujú. que complementemos uno al otro. Ok. ¿Cuál es la Este, situación? Ponnos en contexto del panorama. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Gilberto? bueno, mira, rápidamente a nivel internacional hay una debilidad de la confianza y la OPEP ha estado tratando de levantar los precios y lo ha logrado parcialmente con Ujú, unos recortes que son para todos los países de la OPEP y ujú, y otros recortes que son voluntarios de países de la OPEP y países asociados como Rusia, Kazajistán y otros. Entonces eso ha logrado levantar los precios, pero hay una gran desconfianza de que el crecimiento en China no se eleva a los niveles prepandemia. China hizo un bajón muy fuerte de consumo por todas las medidas tan restrictivas que tuvo, entonces bueno, y tenía la gente eh, encerrada mucho tiempo después, sí, incluso esas cosas, ¿no? una La gente no. cosa demasiado Y exagerada que le hizo mucho dantesca, daño. dantesca, exactamente. Sí, Ujú, le hizo mucho daño a la economía, el consumo, pues nadie se movía, no se consumían hidrocarburos, entonces, pues China, que fue el gran motor de la demanda de las materias primas, pues no se ha recuperado. Entonces hay esa desconfianza en el mundo, ujú, aunque los demás países sí más o menos ya han alcanzado los niveles prepandemia y están comenzando a crecer un poco más, pues ujú, ese ujú. tema de China ha mantenido los precios bajos. Ok. Ese es el contexto internacional. Ujú. Respecto a Venezuela, bueno, mira, realmente después que la pandemia que se llegó a niveles insólitos de 300, 400 mil barriles diarios, pues ha habido una recuperación que, De cuánto, Gilberto? mira, hace como año y medio que se tocaron los 700 mil barriles Ujú. y bueno, parece que ahí se quedó atascado O sea, estamos la varados producción. en 700. Sí, ha subido de enero para acá porque Chevron ha hecho unos aportes, Claro, es claro. lo que presumimos. Recuerden que la información es escueta. Presumimos que Chevron ha estado aportando y el último reporte de la OPEP estaba 772 mil Ujú, por esos niveles. Pero tiene ahí también estancado 2 o 3 meses en 772 mil. No se ven los famosos 800 mil, no se les ve en el panorama y mucho menos otras ujú, estimaciones mayores. ujú. Ok, tenemos también a Osvaldo Felizola, que es rockero. Me informan que Ujú. aquí en este programa tú mandas con la música, Osvaldo. Mira, a ver, vamos a hablar justamente, él es coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente, el IESA. Bueno, pongamos el panorama desde tu punto de vista. Ya lo puso Gilberto del panorama internacional y ya, bueno, y entremos después a Venezuela. Pero ¿cómo observas tú desde el punto de vista ya más financiero todo esto, no? Ok, primero que nada, Bienvenido. gracias, Graciela, un placer para ti y a ti Igualmente, como toda tu audiencia, así igualmente. como a Alberto por acompañarnos el día de hoy, ¿verdad? Que es un placer estar con todos ustedes. Mira, la posición que se ve de ahorita del mercado petrolero, aprovechando el comentario de Ajá, la parte habla. Ya internacional, tocando el tema del mercado, correcto. fíjense que esto es, al fin y al cabo, un commodity, así que está gobernado por la ley, la oferta y la demanda. Ujú, El principal demandante de energía ahorita es, bueno, es la fábrica del mundo, dígase China y la India, ujú. uno más especializado en Bueno, industria pesada que otro. y la India, bueno, ya llegó a la luna. O sea, Sí, felicitaciones por cierto ¿cierto? al pueblo de la India por Sí, ese vale. logro Y, histórico, o sea, están mandando, perdón, no solo en medicamentos, mira, también hay en tecnología, ¿no? ¿no? Sí. Y Ujú. por ejemplo, la comunidad india, dígase personas que han nacido en la India, son los principales líderes de las startups más populares del mundo, dígase Correcto. Microsoft incluso. De hecho, hay películas donde se Totalmente. habla, se ve eso, ¿no? En Netflix, por cierto. Sí. Ajá. Entonces, una de las cosas interesantes de estas dos economías, como se estarán dando cuenta, China está pasando ahorita una crisis equivalente a la que pasó Estados Unidos durante el 2008. Una crisis hipotecaria, solamente que con niveles mucho más críticos, porque a diferencia del sector inmobiliario de los Estados Unidos, en el 2008, que era un sector importantísimo en la economía, pero no era el único. Ujú, En el caso de China, lamentablemente el sistema inmobiliario era, bajo temas ¿cómo se llama? Políticas chinas,
era el principal motor de la economía, no solamente porque como empresas como Evergrande no solamente estaban metidas en el negocio de inmobiliario y además de bancario, sino también tenían empresas de hasta automóviles eléctricos. Es decir, estaban enfocándose porque China usa un enfoque muy corporativo, mixto, no tan occidental, donde las empresas se focalizan en diferentes sectores. Es decir, aquí no se ven cosas, en China sí se ven cosas como ExxonMobil invirtiendo en bienes raíces, cosa que en Occidente eso es como inaudito. No existe, exacto. ¿Quién pensaría, por ejemplo, Facebook invirtiendo en automóviles? Eso es algo que, eso que está haciendo Elon Musk no es la norma en Occidente, pero en Asia sí. Entonces eso está causando dentro de la economía china una recesión importante que es difícil de medir. Fíjense incluso que China dejó de contabilizar el desempleo juvenil. Eso es una alarma para todos los que seguimos indicadores financieros, porque ese es un indicador que nos dice cómo está el crecimiento en un segmento de la población sumamente importante, que son la gente joven. Claro. La gente joven normalmente, no vamos a decir que buscan industrias tradicionales, tienden a buscar industrias más modernas, tipo energías renovables, más que energías fósiles, por supuesto, pero también es un sector que es importante estudiarlo. Eso que está causando, volviendo al tema de la energía, espero que me desvíe un poco, que está haciendo que la demanda de crudo esté bajando. No, pero es interesante lo que comentas, ¿no? Porque le añade a la ecuación de todo esto que decía además también Gilberto de lo que está ocurriendo en China, que todavía no llega a los niveles prepandemia, ¿no? Y de paso recordemos que estamos en agosto, comenzando Claro, septiembre. y ya vienen los 3 últimos, el trimestre se factura, pues, al final de año, ¿no? No, y no solamente eso, recuérdense que ahorita viene el invierno. Entonces, todas estas naciones se están empezando a abastecer de crudo y carbón para pasar el invierno. Además. Que estemos con estos precios, que son $80 el barril, no nos puede decir, bueno, $79 el barril, 80. Siempre se mantiene esa banda entre 70 y 80. Nos da a entender de que la realidad es que la economía está muy golpeada. Recuérdense que los países desarrollados, bueno, hasta Alemania y Holanda están oficialmente en recesión económica, lo cual nos da a entender de que sus economías están fuertemente lentas. Economías lentas significa menos consumo de energía. Por el lado de la demanda esto es gravísimo. Por el lado de la oferta vemos casos como por ejemplo que ya no se están resolviendo las situaciones críticas que se presentaban por ejemplo en los países árabes, dígase en la costa de la península arábica, aunque todavía hay conflictos entre Arabia Saudita y Yemen. Gracias a Dios estos conflictos no han llegado a puntos que puedan hacer comprometer la producción de crudo de Arabia Saudita o la de Irán tampoco, no se ve mayormente afectada por la situación actual. Y de paso, se acordarán, se escuchaban las noticias recientes que justamente Irán y Arabia Saudita están pidiendo, creo que ya oficializaron a la unión a los que llaman ahora el grupo BRIC. A los BRICS, sí, hay un summit ahorita en Johannesburgo. Lo cual es interesante porque tenemos a los principales consumidores de crudo, dígase la India y China, están allí. con los principales productores, Arabia Saudita Sí, e señor. Irán. No, y leía hace rato en los internacionales que estaban haciendo como ese balance de quiénes eran los, o sea, el Producto Interno, o sea, lo que representaban esos países que estaban allí y lo que tenían para ofrecer. Entonces, bueno, eso me sorprendió. Bueno, es lo que se está formando ese bloque allí, tú sabes, ¿no? Básicamente los BRICS son China, que representa casi el 70% del BRICS. La India. Y la India, que representa el principal crecimiento, porque la economía china también se estima que no crezca significativamente, aunque ha crecido a una velocidad abismal en los últimos 20 años. Probablemente la gente más joven no se recordará de los tiempos cuando China era vista como ese paísito subdesarrollado que nadie habla de él. O era una potencia económica. Eso es lo como se ve ahorita la India. Sí, hablan de la moneda común, está buscando para no depender del dólar, eso lo dijo Lula da Silva. Bueno, no nos vamos a desviar. Gilberto, Venezuela, en este marco. Ya tú lo empezabas a esbozar, hablando precisamente de lo que ha ocurrido después de Chevron, cómo el precio del barril ha subido y se ha podido vender más. Además estábamos en el marco de sanciones. Bueno, sí. Entonces, bueno, a ver, ¿qué nos dices de Venezuela? Lo que siempre hemos sostenido es que pues tenemos una de las reservas más grandes del mundo. Ahí varían las estimaciones, que si es la más grande, la segunda más grande, la tercera más grande, que si es mucho pesado, mucho extra pesado. En todo caso, hay una gran cantidad de hidrocarburos en el suelo, en el subsuelo, y eso podría ayudarnos a Venezuela a salir adelante. Creo que todo el mundo está convencido, mira, aunque está habiendo un cambio de paradigma en el mundo, de que hay que moverse un poco más alejado de los combustibles fósiles como el hidrocarburo,
pues Venezuela tenemos esa oportunidad allí, entonces bueno, vamos a tomarla lo más pronto Bueno, y posible. por eso se mencionan los BRICS, precisamente por eso que tú estás Sí, diciendo. yo creo que en el mediano no va a ser tan rápido como mucha gente pensaba, pero sí es importante de que desarrollemos estas reservas muy pronto. Y Venezuela no tiene los recursos, ni el Estado, Para, ni bueno. PDVSA. PDVSA está en una situación precaria. Bueno, pero si estamos llegando a 772.000 barriles, me decía, y está estacionado ahí desde hace cuánto, 3 meses. Sí, Entonces, tiene meses, obviamente no puede más. no puede más y eso gracias al aporte de Chevron, Correcto. que no estamos muy seguros cuánto es, pero probablemente de lo que está entre 700 y 800 todo lo ha dado Chevron. Ellos dicen que van a producir más, pero no mucho más. Y da la impresión de que lo que no es Chevron, que es PDVSA y también otras empresas menores que todavía quedan en Venezuela, pareciera que no están produciendo mucho y que pareciera que pudieran estar bajando porque Chevron aumenta y las cifras globales no aumentan mucho. Entonces necesitamos las inversiones y para que vengan inversiones pues hay una serie de elementos que son necesarios, que tiene que haber una confianza, Seguridad jurídica. seguridad jurídica porque no hay confianza en la administración que tenemos ahora, aunque han ofrecido, a Chevron le dieron todas las facilidades, le dieron, no, mire, ustedes manejan todo, aunque Chevron tenga menos de la mitad de las acciones de las 4 asociaciones donde ellos participan, les dieron unos poderes especiales porque ellos dijeron, bueno, nosotros vamos a traer dinero, pero nosotros tenemos que administrar todo, pues, porque no podemos darlo así a ciegas. Y así está ocurriendo y PDVSA ha ofrecido eso a otros, pero no vienen, pues, porque hay temor de la seguridad jurídica Bueno, y también hay sanciones, vamos a estar claros. Sí, lo de las sanciones es eso un elemento. pesa allí. Es un elemento que pesa, sin duda alguna que eso pesa. Ahí con Chevron se sorteó eso, pero no se sabe si con los otros va a ser igual, ¿no? Entonces, sí, hay habido unas informaciones que salieron en Bloomberg, que parece que hay conversaciones y tal. Y bueno, yo siempre digo, el gobierno sí debería sentarse con los Estados Unidos, si ellos no están pidiendo cosas muy descabelladas, pues, sino que haya unas elecciones libres, que haya... Claro, el tema político, que pues. se liberen unas personas detenidas. Entonces, yo creo que si eso es todo lo que piden, ¿por qué no hacerlo? Y entonces quitarían las sanciones. Y claro, también tiene que haber una confianza en el marco jurídico y que no vengan las expropiaciones. Yo expropio eso. Por supuesto. Y sin duda que con toda esa riqueza hay muchos actores mundiales que están muy atentos a lo que a lo que ocurre aquí con esta cantidad de petróleo que que hay aquí, pues, o esa reserva, pues vamos a llamarlo así. Así es. A ver, Osvaldo, y desde el punto de vista, y tengo que hacerte la pregunta del negocio y de lo que significa la energía y el ambiente, ¿qué pasa con Venezuela? O sea, ¿qué me puedes decir? Bueno, el caso venezolano, como dice Gilberto, es un caso muy sui generis, lamentablemente. La realidad venezolana, como comentamos, es básicamente Chevron. Chevron es el que está ahorita como ayudando la cosa, pues, ¿no? Está ayudando realmente a la producción de Chevron. Vamos a darle unos pocos números. Se maneja entre unos 150.000 barriles diarios, que es como la capacidad máxima que ha podido hacer Chevron, dadas las condiciones, porque recuerden que Chevron tiene las manos atadas por por el compliance con la OFAC. Justamente uno de los rumores que giró el día de ayer es justamente que se estaban hablando de que si el gobierno logra mantener unos acuerdos previos, logra mantenerlos por el tema de las elecciones presidenciales del año que viene, puede ser que se le libere un poco más esas sanciones, se mejoren las sanciones, pues no se van a retirar completamente. Pero puedan entrar otros actores, como comentaba Gilberto, que puedan venir pues a hacer eso que hace Chevron. Entre que limitaciones, porque también tenemos que ponernos en la posición de muchos de ellos. Chevron porque tiene una condición de que ya tenía infraestructura aquí. Pero pues tenemos el caso de, por ejemplo, de Repsol y Eni, que son dos compañías que el nivel de deuda que se les tiene es tan abismal que sencilla y llanamente ellas van a estar, lo han dicho públicamente, en una posición de, mira, lamentablemente va a pasar mucho tiempo que no voy a poder realizar las inversiones de rigor que necesita la industria porque tengo que recuperar la enorme deuda que tengo. Claro, porque Chevron también tenía deuda, pero no abismal. No al tamaño de la Repsol. No al tamaño, okay. Y ni sin contar el caso, por ejemplo, de ExxonMobil, que tiene una situación hasta con litigios internacionales, ponen en parte los que pone el caso con Citgo, que justamente en parte viene por el tema de Cerro Negro, es decir, que nos pone en una condición muy dura en la industria petrolera. No es que los demás actores no estén interesados, como dice Gilberto. Uno de los temas en toda la industria petrolera internacional es que el petróleo se es visto como un commodity que va de salida. Sí. No es que le quedara, algunos dicen que ya en 10 años tendremos todo el sistema de 100% de renovables. Me alegro por ese grupo
súper optimista. La mayoría del sector ve 50, 60 años todavía más de vida del petróleo y algunos son más extremos, es decir, 120 años. De todos modos, Venezuela tiene yacimientos para 300 años de petróleo. Así que aquí más bien nos va a pasar que nos vamos a quedar sin el negocio petrolero aún con petróleo en los yacimientos. Lamentablemente la falta de visión y de... Bueno, de y de todas las objetivos. circunstancias que tenemos hace 20 años, pues eso hay que decirlo. ¿Sí? Entonces, uno de los temas que se presenta en la economía nacional es que la recuperación económica que se esperaba este año, que producto, bueno, si ya Citgo está operando, porque Citgo no está respondiendo, si Chevron está, Exacto, Chevron está Chevron. respondiendo. De hecho, me quito el sombrero con Citgo, porque Citgo incluso ha logrado resolver considerablemente su tema económico, por ejemplo, tocando el tema de Citgo rápidamente. En el caso de Chevron, se esperaba que la economía se fuera recuperando. Lamentablemente, como es la industria petrolera, tarda tiempo en que ese dinero permea toda la economía venezolana, específicamente esta industria que requiere tiempo para hacer las inversiones muy menores, por cierto, solamente para llegar a producir 150.000 barriles, recuperar 150.000 barriles diarios, aunado al hecho de que, bueno, la situación económica a principios de año con los litigios por el tema de Requer Alzami, generó un importante golpe dentro del sector que más bien dentro de PDVSA, Pedro Techea lo ha aseverado desde el día 1 de la crisis. Lamentablemente la situación de la industria petrolera es muy turbia, muy sensible, muchas partes dentro de la industria están en un modo que, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Están auditorías y ese tipo de cuestiones que hacen que todo el proceso sea más lento. Y mal funcionamiento. Mira tú lo que pasa con la gasolina, con estas plantas refinadoras. A ver, Gilberto, ¿qué información manejas tú? Pero eso está allí agarrado con alfileres. O sea. Sí, mira, es muy triste que, bueno, prepandemia, año 2019 al final, se llegó a una cero producción de combustibles. Imagínate, cuando tenemos 4 refinerías que pueden producir 1.300.000 barriles diarios. Desafortunadamente, pues hubo una época de grandes precios, entonces todo se comenzó a importar, se descuidaron las refinerías y eso cayó en ese estado. Después, bueno, por necesidad, por aislamiento, por tantas cosas, comenzaron a hacer algunos mantenimientos e ir recuperando un poco, pero igual que con la producción de petróleo, pues pareciera que se llegó a unos 150.000 barriles de refinación en las cuatro refinerías, y que no se puede subir de allí. Y es prácticamente, más o menos, logra cubrir en los mejores momentos todo el consumo que hay en Venezuela. En los mejores momentos, porque espérate, ir a Mérida es una tragedia. Sí, entonces, tienes que llevar los bidones porque yo fui así en diciembre, o sea, ya va. O sea, no es que me lo contó nadie. Es terrible. Entonces, pues el tema de la gasolina está allí, lo mismo, se necesitan inversiones. Se necesitan esquemas creativos de darle eso a una empresa privada que, bueno, como las refinerías tienen 30, 40 plantas, decir, bueno, esta planta la manejas tú y te cobras con combustible, que produzcas, etcétera. Complicado el panorama. Pero se necesitan unos esquemas también de apertura, de entrada de nuevos inversionistas para recuperar ese sector. Nuevos actores, claro. Y gas, y que para cerrar aquí, y del gas, ¿qué podemos decir? A ver, no sé, se quedó callado Gilberto. A ver, Osvaldo, tú. Claro, con mucho gusto. Bueno, ya el tema del gas es el tema un poco más sensible aquí en Venezuela. Saben que Venezuela es un país que nuestro crudo está fuertemente asociado con gas en algunas partes de la región. Y te lo pregunto además por lo que decías al final, la situación es ruda. Entonces, ¿a dónde se puede agarrar? No, sí, el gas, vamos a ser sinceros, siempre fue la cenicienta del sector petrolero. Se era visto como era un producto como que, qué fastidio, el crudo viene con gas. Entonces, lamentablemente aquí no se hicieron las inversiones en ningún momento de la historia venezolana sobre cómo aprovechar mejor ese gas que ahora nos están pasando facturas. Lamentablemente, la situación venezolana más bien se enfocó, a ir electrificando el país, que cada vez tuviésemos más cocinas eléctricas, más cuestiones de estamos hablando en los 80, 70 y 80, mientras, porque era una opción interesante para el manejo la contaminación ambiental, aunque el gas era importante. La crisis que se está viviendo ahorita con el gas está asociada a la crisis del petróleo. Lamentablemente el gas que se utiliza en las bombonas o el gas que se puede aprovechar, por ejemplo, para exportarlo para Colombia o Trinidad y Tobago, que por cierto es un país que necesita urgentemente gas para sus operaciones. Se había hablado de eso, de hecho. Sí, hay una licencia. Correcto. Hay una licencia que otorgó Estados Unidos, la OFAC, para trabajar con Trinidad y Tobago. Ciertamente. El problema es el mismo que se está presentando con Chevron, es decir, una desinversión mucho más fuerte que incluso en la industria petrolera. Aunque sí existen inversiones interesantes, lo que nos está causando ahorita en la situación del sector es que más bien estamos quemando gas. Es decir, estamos literalmente botando gas al aire para poder quemarlo, porque no
En los sitios donde se produce no se puede procesar y la gente que lo consume no lo tiene. Claro, por lo que tú dices, está altamente relacionado el No. tema del petróleo y por Es eso la misma crisis pasan una en la estas otra. cosas, exactamente. Bueno, conclusión, Gilberto, te lo dejo a ti. Mira, yo creo que es importante que se hagan los ajustes en el gobierno. Si, a mí siempre me gusta decir que una solución pues completa es que aquí se resuelva el problema político, Claro. que haya unas elecciones, entonces un nuevo gobierno, entonces que las elecciones sean libres, quiten las sanciones, un nuevo gobierno que dé más confianza, entonces cubrimos la parte interna y externa y podemos relanzar esta industria porque es desesperante pues la pobreza en la que está nuestra población teniendo esa riqueza en el subsuelo. Ujú. Bueno, muchachos, muchísimas gracias de verdad por haber venido al estudio a esta hora, 7:32. Estábamos conversando de este tema, bueno, el balance, la producción petrolera venezolana y temas adyacentes que están allí. Osvaldo Felizola es coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA y Gilberto Murillo fue gerente financiero de PDVSA, experto petrolero. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por la Gracias. invitación. Vamos a Cuñas de Román.